Bienvenidos mis estimados alumnos, bienvenidos a esta clase del día de hoy, a este video. Ya casi terminamos el tema relacionado a las fórmulas de derivación. De hecho, falta media clase después de esta para pasar al siguiente tema, ¿verdad? Bueno, en general el día de hoy vamos a ver otro tema que en lo personal me encanta, que es derivación implícita. Este tema es muy común también, o sea, es un tema apasionante cuando lo entiendes. Espero ser lo suficientemente claro el día de hoy para que ustedes no tengan dudas, no tengan ninguna duda en cuanto a su aplicación, o sea, dónde se aplica. Y obviamente, pues el procedimiento para aplicarlo. O sea, mi intención es que el día de hoy quede claro por qué existe y para qué se utiliza la derivación implícita. No es un tema más, sino que es un tema muy importante. Y lo vamos a ver en clases adelante, la siguiente clase, para ver su aplicación, ¿sí? Entonces, pónganse cómodos, presten atención y pues ya vamos con el tema. Entonces el día de hoy vamos a ver la parte 4 de estas fórmulas de derivación y específicamente vamos a ver derivación implícita. Así que vamos con ello. Las funciones que hemos visto, de hecho todas, en nuestro caso, todas las funciones que hemos analizado y estudiado están en forma explícita. ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a dar a entender. Antes de eso, quiero que ustedes presten mucha atención a esto que pongo aquí abajito. A esta nota que pongo aquí al pie de la diapositiva, donde tenemos que identificar bien cuándo estamos hablando, cuándo los autores, ¿sí? Cuando los diversos autores hablan de una función y cuando hablan de una ecuación. Tenemos que ver, es decir, cuando leamos una definición o el texto en general que les presento, tenemos que prestar atención bien a las palabras que se están utilizando. ¿Por qué? Porque ya vimos, y fue algo que en lo que fui, entre muchas cosas, repetitivo, la diferencia entre ecuación y función, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando esas diferencias salen a relucir y es importante tenerlas en cuenta. Es importante tenerlas bien diferenciadas las definiciones. Entonces, ahorita que leamos, tengan en mente precisamente cuando hablamos de una función y cuando hablamos en el contexto de una ecuación. ¿De acuerdo? O sea, en pocas palabras, vamos a leer bien, ¿sí? Con entendimiento. Ok, vamos a ver qué dice este autor. Hasta este punto, la mayoría de las funciones estudiadas en el texto se enunciaron de forma explícita. Por ejemplo, en esta ecuación está en forma explícita porque la variable y está escrita explícitamente como función de x. La variable y está escrita explícitamente como función de x. Ojo que empezamos aquí arriba. Por ejemplo, en la ecuación la variable y está escrita explícitamente como función de x. Entonces ahí van notando las diferencias. Bien, sin embargo, algunas funciones solo se enuncian de manera implícita en una ecuación. Así, la función y igual a 1 entre x está definida de manera implícita en la ecuación xy igual a 1. Sí está claro, ¿no? Ahora viene acá algo interesante. Supongamos que se pide calcular la derivada
por definición de y entre dx para esta ecuación. Ojo, para la ecuación. Aquí está. Entonces, si yo quiero derivar esta, ¿qué puedo hacer con mis conocimientos ahora de hasta este punto? Bueno, pues despejo, ¿verdad? Y dejo la ecuación en su forma explícita, como una función. Ya sabemos que esto sí sería una función de x. De tal manera que esto es y igual a f de x igual a 1 entre x, que es igual a esto. Y ya teniendo este formato, esta forma, pues ya puedo derivar con la regla de la potencia, ¿verdad? Y me queda esto. Entonces, déjenme decirles que hay una forma, una forma diferente de derivar, bastante práctica en muchos casos, en muchas ecuaciones, sobre todo complicadas, en las que no tengo que pasar a esta forma explícita, es decir, que no tengo que dejar la ecuación como función, ¿ok? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. La estrategia de dejar de forma explícita, es decir, de dejar como función, va a ser válida o vamos a poderla aplicar siempre que se pueda despejar y. Es decir, siempre que podamos dejarla en términos de x. O sea, la y despejada en términos de x. Como función de x en la ecuación. De lo contrario, este método no es viable. O sea, no, el método de despejar no es viable. O sea, más bien, derivar así de manera implícita, despejada, muchas veces no es viable. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo encontrar la derivada para esta ecuación? Ojo, es una ecuación. Ahora, en esta ecuación resulta difícil despejar la y. Es una tarea complicada, ¿sí? Incluso para los matemáticos más acérrimos. Porque tiene una serie de complicaciones, y mucho, bueno, es difícil, ¿no? Hay que aplicar muchos trucos matemáticos sutiles para poder llegar al resultado. Entonces, en este caso, nosotros no somos matemáticos, ¿sí? Somos ingenieros y podemos derivar de manera implícita. Es decir, vamos a derivar de una manera práctica, que al final, si lo que me interesa, ojo, al final si lo que me interesa es calcular la pendiente en un punto de la, ojo, si lo que me interesa es calcular la pendiente en un punto de la ecuación, no de la función, sino de la ecuación, ahorita vamos a explicar esto, puedo hacerlo. Este tema también ya me expande mi campo de visión y ya puedo calcular pendientes no solo de funciones en un punto, sino también de una ecuación. ¿Okay? Vamos a ver cómo. Entonces, el método que vamos a utilizar para resolver esto, para calcular la derivada, es la derivación implícita. Para comprender esta técnica es preciso tener en cuenta que la derivación se efectúa con respecto a x. Eso no cambia, ¿verdad? Porque es dy con respecto a dx. Esto quiere decir que cuando se tenga que derivar, términos que solo contienen a la x, la derivación será habitual. Lo vamos a ver más adelante. O sea, derivar normalmente, como ya sabemos, como hemos aprendido hasta el día de hoy. Sin embargo, cuando haya que derivar un término donde aparezca la y, será necesario aplicar la regla de la cadena. ¿Les suena eso? Hay que aplicar la regla de la cadena. Ya que se está suponiendo que y está definida implícitamente como función derivable de x. Y esto es muy importante. No se menciona mucho tal vez cuando se los explicaron en algún momento en la preparatoria o en otras
situaciones, pero se supone, ¿sí? O sea, se supone de manera, ahora sí que digamos, implícita en el sentido de la palabra, que Y está definida implícitamente como función derivable de X. Es decir, Y es una función de X. O sea, por lo tanto, al ser Y una función, aunque no esté despejada, se entiende o se supone que Y es una función de X. Y no solo es una función, sino que es una función derivable con todo lo que implica decirle o llamarle función derivable. O sea, no hay que perder de vista que Y es una función de X. ¿Ok? Muy bien. Ahora, les voy a explicar. Voy a volver a tocar estos temas que hemos visto, pero desde el punto de vista de otro autor. Esto nada más es la introducción, ¿ok? Entonces vamos a ver qué dice otro autor con respecto a lo mismo. Y creo que ya se va a expandir un poquito mejor el tema, ¿no? O sea, ya vamos a verlo un poquito mejor. Las gráficas de diversas ecuaciones que se estudian en matemáticas, ojo, diversas ecuaciones que se estudian en matemáticas no son las gráficas de funciones. Por ejemplo, la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 4, pues ya sabemos que describe una circunferencia de radio 2. O sea, es un círculo, o sea, describe el área de un círculo o la circunferencia, hablando del contorno, de radio 2. De radio 2, con centro en el origen. Eso sí estamos claros, ¿verdad? Sí estamos claros. Aquí está. Es una circunferencia de radio 2 con centro en el origen. No hay pierde. Ojo, la ecuación 1, no pierdan de vista que estamos hablando de la ecuación 1, 2 y 3. Ahorita vamos a ver las otras dos, pero esta la vamos a llamar ecuación 1 para efectos de este tema, de este video. La ecuación 1 no es función, puesto que ya sabemos que para cualquier elección de X que satisfaga en el intervalo de menos 2 a 2 corresponden dos valores de Y. Es decir, para cualquier valor de X tengo dos valores de Y, y eso no pasa la prueba de la recta vertical que ya estudiamos, por lo tanto no es función, ¿verdad? Gráficamente hablando. Bien. Escuchen, o lean, más bien, bueno, lean y escuchen. A pesar de ello, las gráficas de ecuaciones como 1 pueden tener rectas tangentes en varios puntos XY. Y les digo, aquí es donde se expande el universo. A pesar de ello, repito, las gráficas de ecuaciones como 1 pueden tener rectas tangentes en varios puntos X, Y. Entonces puede encontrar tangentes de ecuaciones. ¿Ok? La ecuación 1 define por lo menos, eso es muy importante también entender, por lo menos dos funciones f y g sobre el intervalo de menos 2 a 2. O sea, la ecuación 1 podemos disgregarla, podemos separarla en dos funciones que ya también la hemos visto a través de otros ejemplos. Puedo separarlas y estudiar de manera independiente como funciones, ¿verdad? Entonces es lo que me está diciendo. En este caso define por lo menos dos funciones f y g en el intervalo menos 2,2. Gráficamente, las funciones evidentes son la mitad superior y la mitad inferior del círculo. Sí, esto está claro, ¿verdad? Sí, bueno, a fin de obtener fórmulas para estas, se despejan y de la ecuación, pues la ecuación 1 en términos de x. Y ojo con cómo ya estamos entendiendo. La ecuación y, que es igual a una función, es igual a la raíz superior. O bueno, el semicírculo superior, la circunferencia superior, y y ecuación que es igual a g de x, función en este caso, que sí aplicaría, es igual a menos raíz de 4
menos x cuadrada. Y aquí están las gráficas. Si está claro, no, es una ecuación, la convertimos en funciones de manera independiente. ¿Sí? Y ya, una vez que ya están despejadas, ya están separadas las funciones independientes, pues ya puedo atacarlas como funciones y pues obviamente en este formato pues ya puedo derivarlas. Entonces, como comentario, como pues como una tareita personal, mencionen en los comentarios cómo derivarían o cómo se deriva estas funciones. ¿Qué procedimiento? No que desarrollen el procedimiento, simplemente que expliquen o mencionen qué procedimiento utilizarían para resolver estas funciones, o sea, derivar estas funciones, ¿de acuerdo? Entonces, pónganlo en los comentarios, qué proceso seguirían para resolverlo. Es sencillito, o sea, en pocas líneas ya entenderé que entienden el proceso. ¿Ok? Bien. Creo que ya me está gustando eso de estarles preguntando y que comenten, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Bueno, sí, ahora sí vamos a esta diapositiva. Ahora, de acuerdo a estas figuras de las funciones, ¿sí? Ya funciones. Ahora ya es posible encontrar pendientes de las rectas tangentes en el intervalo, obviamente, en el dominio dado, al diferenciar 2 y 3 con la regla de potencias para funciones. Ojo, aquí le está diciendo cómo, pero no es todo el procedimiento que les estoy pidiendo en los comentarios, así que no se vayan con la finta. Quiero que me lo expliquen en los comentarios. Bien, y ahora vean esta sección en color verde remarcada, que es el meollo del asunto. ¿Por qué utilizamos la derivación implícita? Ya lo dije, ya lo mencioné al inicio, pero yo creo que al leer esto les va a quedar súper más claro y no hay que perder el horizonte. Esta es la razón del por qué las estudiamos. Dice, en esta sección veremos cómo obtener la derivada de y entre dx para la ecuación de la circunferencia, por ejemplo, ¿no? Así como para ecuaciones más complicadas en este formato, ecuaciones en este formato, ¿sí? Sin necesidad de resolver la ecuación para la variable y. Es decir, vamos a obtener derivadas de ecuaciones sin necesidad de despejarlas como funciones. Esa es la razón. Nos van a facilitar la vida. Nos van a dar un método práctico para calcular derivadas de funciones, bueno, de ecuaciones complicadas. ¿Sí está claro? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver un poquito de teoría, vamos a ver un poquito no vamos a profundizar, pero sí que tener en cuenta lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, esto es una repetición de la diferencia entre funciones implícitas y explícitas. Es bueno que lo tengamos a la mano. Se dice que una función, ojo, una función donde la variable dependiente se expresa solo en términos de la variable independiente x, a saber, y igual a f de x, es una función explícita. Ya está claro, ¿verdad? Por ejemplo, y es igual a un medio de x cúbica menos 1 es una función explícita. ¿Por qué? Porque lo que dice acá arriba.
Por otra parte, se dice que una ecuación equivalente, o sea, esta es la misma ecuación, pero es equivalente. Así como está expresada, define implícitamente esta función. O que y es una función implícita de x. Entonces, cualquiera de las dos formas de mencionarlo, de decirlo, de definirlo es válido. Entonces, define implícitamente la función, o y es una función implícita de x. Acabamos de ver que la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 4 define implícitamente, ojo, esta ecuación define implícitamente dos funciones. Las raíces, ¿no? Que es la parte superior y la parte inferior de la circunferencia. Eso ya, de nuevo, está, creo que todavía más claro, ¿no? Y fíjense, aquí viene algo que hay que prestar mucha atención. Hay que leerlo detenidamente, con calma, varias veces, escucharlo, porque es importante tener esto en cuenta, que es lo que les decía al principio. En general, si una ecuación f de x, f, y, ¿sí? f de x, y es igual a 0, define implícitamente, esta es una ecuación, solo que así se escribe, define implícitamente una función en algún intervalo. O sea, define implícitamente una función en algún intervalo. Entonces se dice, ¿sí?, que esa ecuación, pues, y es una función de x. Aquí lo estamos viendo. Y se le llama que es una identidad, o se define como una identidad sobre el intervalo. Ojo, así, esta función es una identidad sobre el intervalo. Si es una función, si es una función que cumple esta condición, ¿ok? O sea, si cumple esta condición. Ahorita vamos a ver un ejemplo. La gráfica de f es una porción, y gráficamente, ¿qué es lo que sucede si se cumple esto? De que y es una función implícita de x. La gráfica de f es una porción o un arco o toda la gráfica de la ecuación esta, ¿sí? La gráfica de f es una porción o un arco o toda la gráfica de esta ecuación. Y vamos a ver el ejemplo, el ejemplo de la circunferencia x cuadrada más y cuadrada es igual a 4. Observen estas dos ya ecuaciones y a su vez funciones implícitas de x. ¿Qué es lo que... ¿Qué pasa si sustituimos o sea, la raíz superior y la raíz inferior en la ecuación? Entonces, observen cómo se cumple o se satisface esta ecuación. O sea, esto, lo de aquí adentro, al sustituir, pues va a ser igual a 4. Entonces, tanto para la raíz superior como la raíz inferior, ¿verdad?, se satisface estas identidades, ¿sí? Entonces, ¿qué se dice? Que son identidades sobre el intervalo menos 2,2. Cerrado, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que al ver a ver, por ejemplo, aquí, al ver una ecuación de esta manera, sí, una ecuación así, primero, estamos asumiendo que define funciones implícitas de x, o sea, que y es una o al menos una función implícita de x. Número 2, bueno, que es derivable. Y número 3, pues que cumple
que cumple esta identidad, ¿sí? Y esto gráficamente lo vamos a ver, ahorita vamos a ver un ejemplo, como una porción de la ecuación total. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Pero sí quiero que quede claro otra cosa también, que y puede ser más de una función, como vemos en este ejemplo. Y, o sea, esto se satisface con dos funciones, la raíz superior y la raíz inferior. Entonces, las dos, aquí es algo importante, las dos funciones f de x y g de x pueden llamarse y, ¿sí? Las dos funciones pueden llamarse y, ¿ok? Las dos funciones pueden llamarse y. O sea, la raíz superior en la ecuación, a ver, se los voy a plantear aquí, que y en la ecuación que ya sabemos, pues puede ser la raíz positiva o la raíz negativa. O sea, ambas pueden aspirar a llamarse y. A eso voy. Que no necesariamente solo es una y. Hay ocasiones que sí, como dice esta expresión, que toda la función f pues define a toda la gráfica, toda la ecuación más bien. Bueno, a toda la gráfica de la ecuación, ¿sí? Pero hay otras ocasiones en las que son más de una, como en este caso. Y esto implica que son porciones, como lo estamos viendo, son porciones que si las superpusiéramos en un mismo plano, pues dan la ecuación total. Sí me explico, ¿verdad? De todos modos vamos a ver un ejemplo un poquito más por allá. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que si cada función f de x satisface la ecuación esta, entonces cada función de x, que no es igual necesariamente, como en este caso, es un trozo, así tal cual, es un trozo de la gráfica, me falta poner, de la gráfica de la ecuación esta, ¿sí? Y un ejemplo, pues, esto está en forma de ecuación, ¿verdad? Si yo lo despejo, pues vemos que tenemos una parábola acostada, donde la porción superior satisface esta ecuación y la raíz inferior satisface también esta ecuación. Entonces son dos funciones que aspiran a llamarse y son llamadas y. Vamos a ver un ejemplo gráfico. La gráfica de esta ecuación que vemos aquí, que se llama hoja de Descartes, así se le llama a esta ecuacioncita, un lacito, está muy bonito. Es complicada, para empezar es complicada de despejar la y. ¿Se puede? Sí se puede. Y aquí me dicen que con un programa o una calculadora gráfica o con un software especializado en cálculos matemáticos puedo encontrar las funciones que definen la ecuación. ¿Ok? Entonces, la gráfica de toda la ecuación es esta que está aquí en rojo. Lo pueden graficar en GeoGebra. De hecho, ¿qué les parece si lo graficamos de manera rápida? Vamos a graficar la ecuación. Simplemente ponemos x cúbica más y cúbica es igual a 3xy. Qué bonito está esto. 3xy. ¿Qué observamos aquí? Bueno, que de antemano esta ecuación no es una función, ¿verdad? Porque no pasa la prueba de la recta vertical en este tramo, que al cortarla vemos que pues para una x corresponde más de una y, perdón.
Entonces no pasa la prueba de la recta vertical. ¿Sí? Esta es la hoja. O también se le llama folium de Descartes. Ok, bien. Si yo encontrara, por ejemplo, como se dice aquí, esta función, ¿sí? Define o cumple o satisface la ecuación que vimos anteriormente. Satisface esta ecuación. Entonces, si esta ecuación se satisface completamente por tres ecuaciones similares, así de complicadas. Entonces, estas gráficas, ignoren lo que dice acá porque no está. O sea, no está mal los colores, ¿sí? Pero lo que quiero mostrarles es que, por ejemplo, esta de aquí hace referencia, o si la graficáramos, es esta función, ¿sí? Y quiero que vean que esto que estamos graficando aquí sí pasa la prueba de la recta vertical. Entonces habrá otra función, ¿sí? Para este caso, que solamente defina esta porción. Y habrá otra función que defina esta porción. Entonces, de tal manera, imagínense que ustedes superponen las tres funciones, que ya propiamente son funciones. Observen cómo si superpusiéramos las gráficas, formaríamos pues ya el lacito. Que es lo que menciono, que si cada función f de x satisface la ecuación esta de acá, entonces cada f de x es un trozo de la gráfica de la ecuación. Es lo que estamos viendo aquí. Cada función ya despejada, ¿sí? Es un trozo, una porción, una parte de esta ecuación. Y observen cómo cada porción propiamente es una función. Sí está claro, ¿no? Sí, creo que está bastante claro, ¿verdad? ¿Qué es lo complicado de aquí? Bueno, ¿qué seguiría? Encuentra la pendiente en este punto. Encuentra la pendiente de la recta tangente. Es decir, deriven esto. ¿Sí? Deriven esto. Eso es complicado, ¿verdad? Es una tarea también complicada. Son muchos términos. Y hasta solo de verlo, no dan ganas de querer empezar. ¿Verdad? Entonces, para ello es que utilizamos la derivación implícita. A partir del análisis anterior, nos salta la conclusión. Bueno, dos cosas. Primero, es un monstruo bien feo de querer resolver. ¿Estamos de acuerdo? Es un monstruo feo para querer resolver la anterior. Y número dos, no debemos de concluir que siempre es posible, y esto es importante, no debemos concluir que siempre podemos resolver esta ecuación. O sea, que siempre vamos a poder encontrar una función implícita de x como en los ejemplos anteriores. O sea, no siempre voy a poder despejar, a eso voy. Por ejemplo, esta ecuación está medio complicada, ¿verdad? Si yo quisiera despejar de esta ecuación la y, como dice este autor, es más que un ejercicio, es más que algún ejercicio complicado, un desafío algebraico. Es imposible. O sea, es imposible. Y cuando un autor te dice que es imposible, es porque matemáticamente no se puede resolver. O sea, no hay manera de resolverlo. Y eso ya son implicaciones pues más en el ámbito del rigor matemático. Para empezar es de grado 5. Y ahorita vamos a ver que no tienen... O sea, no hay una
no es posible encontrar una función despejada para este caso de grado 5. Ahorita vamos a leer algo al respecto. Entonces, eso no nos debe desanimar o no nos imposibilita para encontrar la derivada. Dice, a pesar de ello podemos, y es algo muy, muy padre, muy interesante, y algo pues bastante bueno, ¿verdad? Que exista, que podemos determinar la derivada por medio de un proceso denominado diferenciación implícita, que es lo que vamos a ver el proceso. Entonces, ojo, no podemos despejar la y en términos de x, pero sí podemos calcular la derivada de este monstruo. Y eso es algo, les decía, lo repito, es algo bastante interesante, padre, que podamos aplicar eso. Ahora, entonces, ese proceso de encontrar la derivada se llama diferenciación o derivación implícita. Ahora, este proceso consiste en diferenciar ambos miembros de una ecuación con respecto a x. O sea, vamos a derivar cada término de cada miembro, o sea, de cada lado de la ecuación, en términos de x, ¿ok? ¿Cómo? Utilizando las reglas de diferenciación. Entiéndase diferenciación como derivación, ¿verdad? Utilizando ya lo mencionamos en algún video anterior. Utilizando las reglas de diferenciación o derivación y luego resolviendo para y entre dx. Ahorita vamos a entender qué significa esto. Puesto que se considera que y está determinada por la ecuación dada como una función diferenciable de x, lo que mencioné, no hay que perder de vista que estamos asumiendo que y es una función derivable de x. La regla de la cadena en forma de regla de potencias para funciones proporciona el resultado útil este. A lo que voy con esto es que vamos a poder derivar de manera implícita utilizando algo que ya hemos aprendido, la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena, les decía, es una herramienta poderosa en el cálculo, al igual que la derivación implícita, como están viendo, para resolver muchos problemas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo utilizamos la regla de la cadena en la diferenciación implícita o derivación implícita? Aquí está, que es lo que nos están comentando. Si yo tengo un término en y, si yo tengo un término en y, ¿cómo aplico la regla de la cadena? Es más, vamos a verlo. Si me piden derivar de manera implícita yn, y a la n, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, aplico la regla de la cadena. Derivo. Básicamente estamos haciendo esto. Fíjense, para que quede claro. Estamos diciendo que d entre dx f de xy, ¿se acuerdan? O más bien f de x, esto es igual, aplicando la regla de la cadena sería la derivada de f de x, f de x con respecto a y. O sea, voy a derivar con respecto a y voy a multiplicar, porque creen, esa es la derivada de la masa externa, ¿sí? La derivada de la masa externa por la derivada de la masa interna. Así de simple. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ya les había mencionado en la clase pasada que es válido porque podemos, no es 100% válido, pero podemos intuir que al
eliminar el numerador y el denominador. Ojo que no es tan así, porque de y entre dx es nada más una definición, ¿sí? Por ahora. Entonces no es tan así, ¿verdad? Y vemos que pues regresamos al mismo resultado. Sí está claro, ¿verdad? Entonces, básicamente esto estamos aplicando. Esto estamos aplicando la derivada de la masa externa por la derivada de la masa interna. ¿Y cómo lo podemos ver aquí? Bueno, podemos reescribir, vamos a poner en azulito, podemos reescribir que la derivada es de y a la n, ¿verdad? Donde la masa externa es u a la n y la masa interna es y. Entonces, ¿cómo derivo esto? Esto queda igual. ¿Cuál es la derivada de la masa externa? U a la n. De hecho, lo que estoy aplicando, u a la n, la derivada de u a la n con respecto a x es igual, perdón, con respecto a x, aplicando la regla de la cadena, nu n menos 1 por la derivada de u, ¿verdad? Estamos de acuerdo, por la derivada de u con respecto a x. Pues es lo que vamos a hacer. Aquí quedaría, ¿qué es lo que nos dice el autor? Quedaría n y a la n menos 1. ¿Y cuál es la derivada de la masa interna? La derivada de y lo dejamos expresado, como no sabemos qué es y, solo estamos asumiendo que está en función de x, pues lo dejamos expresado de y entre dx. Y esta sería nuestra fórmula, ¿no? Sería nuestra fórmula, aplicando la regla de la cadena para potencias. Voy a hacer una pausa aquí. Si está claro, si se está entendiendo, si están entendiendo los conceptos. Con toda confianza pueden preguntar, jóvenes. Aquí estamos para apoyarles. Vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a aplicar. Ojo, este es hablando de la regla de las potencias, pero podemos aplicar ya todo lo que conocemos de la regla de la cadena, o sea, incluyendo las trigonométricas para poder resolverlos, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos ahorita entonces. Esto les decía, es nada más utilizando la regla de la potencia, pero podemos utilizar más reglas conocidas, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Por cierto, aquí se me pasó comentarles, que ahorita lo vamos a ver, pero nada más que tengan en cuenta que n es un número, es cualquier número real, ¿sí? N es, y a la n es cualquier número real, ¿ok? Bien, vamos a ver unos ejemplos. De nuevo les recomiendo, como he estado recomendándoles, que traten de resolverlo por ustedes mismos y ya luego comparen con un servidor. ¿Cómo derivo esto? ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? Ojo que se entiende bueno, x que tenemos, o sea, se sobreentiende que tenemos la ecuación y es igual a x cuadrada. ¿Sí? Y es igual a x cuadrada. En este caso, ¿cómo la derivo? No se vayan a espantar. ¿Cómo derivo esto? No, esto pues como está en función de x, que es lo que decía el autor, bueno, pues normalmente, como sabemos, 2x, ¿verdad? Y ahí está. Ya está en función de x. Pero ¿qué pasa? ¿O cómo derivamos? Esta, y cuadrada.
¿Cómo derivamos esta función? Perdón, esta ecuación o este término. Estamos entendiendo que y es una función de x, ¿verdad? O sea, y es una función de x. ¿Cuánto? No sabemos, solo estamos asumiendo que y es una función derivable de x. ¿Cuánto vale? ¿Qué es? No lo sé. Simplemente eso. Entonces, ¿cómo derivo esto? Pues utilizando la regla de la cadena. Pues aquí tengo que es la derivada de la masa externa, que sería 2y, por la derivada de la masa interna, que sería de manera implícita de y con respecto a dx. ¿Estamos de acuerdo? Ojo que para visualizar esto tenemos que verlo de esta manera, ¿verdad? De hecho, la regla de la cadena, o sea, como vimos el ejemplo de la clase pasada, yo podría aplicar la regla de la cadena en el término anterior, ¿verdad? O sea, diciendo que la masa interna es x, ¿sí? Y la masa externa es u al cuadrado, de tal manera que la derivada de x, asumiendo que u es igual a x, pues la derivada de u con respecto a x es igual a 1, ¿verdad? Entonces por eso me queda 2x sin alterar por 1. Sí se entiende, ¿verdad? Asumiendo que la masa interna es u. Bien. Entonces no olviden ustedes que la derivada de y se deja expresada, ¿no? Cuando tengo la derivada de y solita, o sea, cuando tengo el término de y, esto, pues tal cual se queda expresado. Eso, como no lo sabemos, lo dejamos indicado de manera implícita. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces, cada vez que tengamos algo en términos de y, tiene que salir este término de y entre dx como una forma expresada de la derivada. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos. A ver. Hay dos ejemplos. Vamos a resolver una ecuación. Bueno, primero vamos a resolver esto. ¿Cómo resuelvo esta expresión o este término? ¿Cómo encuentro la derivada de esta expresión? Ojo que estoy asumiendo que y es una función derivable de x. Ahí la regla de la cadena, o más bien la regla de las potencias no pinta, ¿verdad? Aquí utilizaría entonces la regla del producto. ¿Estamos de acuerdo? La regla del producto. Entonces sería, entendiendo que las funciones que se están multiplicando es x por y. Estoy multiplicando x por y. Entonces sería la primera función, el primer término, x por la derivada de y. Perdón, el primero por la derivada del segundo. Y como tengo la y solita, pues la dejo expresada, ¿verdad? La derivada de y con respecto a x es pues la derivada de y con respecto a x. Más el segundo término, y, por la derivada del primero, que es 1. Entonces, esto es igual ahí está. Está expresado. ¿Sí lo ven? Ok, otro ejemplo. Un poquito más subido de tono.
es seno. Seno de 5y, la derivada. ¿Cómo resuelvo esto? Pues aquí voy a utilizar la regla de la cadena 2 veces, ¿verdad? Combinada 2 veces. Sería la derivada. La derivada del seno es el coseno. Coseno tal cual, de lo que está dentro tal cual. Voy a poner paréntesis para que se entienda. Coseno de lo que está adentro tal cual. Pero tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Es decir, la derivada de 5y con respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? La derivada de la masa externa, la derivada del seno, es coseno de 5y. Por la derivada de la masa interna, que sería la derivada con respecto a x de 5y. ¿Y esto cómo me queda? Pues me queda coseno de 5y por... ¿Cuánto es la derivada de 5y? Es la derivada de una constante por una variable. Entonces sería 5. O sea, si fuera, piénsenlo de esta manera. Si fuera 5x, ¿cuál sería su derivada? La derivada de 5x es 5, ¿verdad? Entonces la derivada de 5y es 5, pero como estoy derivando con respecto a y, entonces sería 5 de y se deja expresado con respecto a de x, ¿verdad? Y reescrito más bonito, podemos dejarlo 5 coseno de 5y por dy entre dx. ¿Cómo ven? ¿Está fácil? ¿Está difícil? No está difícil. Es práctica, ¿no? Pero también es comprensión. Bueno, vamos a continuar. Regresando al tema de la imposibilidad de resolver ciertas o despejar ciertas ecuaciones, hay esta reflexión. En 1824, el matemático noruego Niels Abel demostró que no puede darse una fórmula general para la obtención de las raíces de una ecuación de quinto grado. No sé si ya lo mencioné en algún momento, pero no existen fórmulas generales como la de la cuadrática, la que muchos llaman la chicharronera. No sé por qué. Pero bueno, es una fórmula general, ¿no? Para encontrar las raíces de ecuaciones de segundo grado. Pero no existen no existen fórmulas generales para raíces de grado 5. Sí hay para grado 4, que es una monstruosidad, para grado 3, que es un poquito menos, pero para grado 5 no existe. No existe una combinación de operaciones matemáticas conocidas para obtener una raíz. Tiempo después, el matemático francés Évariste Galois, así se le dice, Galois o Galois, como está escrito, demostró que es imposible hallar una fórmula general para raíces de una ecuación enésimo grado en términos de operaciones algebraicas sobre los coeficientes. Es decir, no hay combinación de operaciones algebraicas que me den una fórmula, ¿verdad? Si n es cualquier entero mayor que 4, es decir, de 5 para adelante. ¿Ok? Entonces no es algo, cuando les dice el autor que es imposible, no es algo que se sacó de la manga, es algo que ya está demostrado. ¿De acuerdo? Bien. Les voy a dejar unos ejercicios ahorita que van a ser parte de la tarea para que ustedes empiecen a resolver solos. Es parte de la tarea que sigue. Inciso A. Inciso B.
Inciso C. Ahí está. Entonces, se les queda como tarea. ¿Ok? Se les queda como tarea resolver estos ejercicios. Y bueno, cualquier duda, pues ya puede preguntar. Esta es una tarea, es una parte de la tarea combinada con otras que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y la próxima clase. Bien. Vamos a continuar y vamos a profundizar un poquito más en este tema, ¿verdad? Y vamos a ya darle cierta aplicación. ¿Cómo yo puedo ahora ya de manera directa encontrar una derivada de manera implícita, es decir, tener de manera vamos a decir despejada, ¿sí? De manera despejada la derivada en una ecuación tal cual? Estas son las directrices o la ruta crítica para poder resolver o derivar de manera implícita. Vamos a leerlo. Al diferenciar con respecto a x ambos miembros de la ecuación, use la regla de diferenciación que ya conocemos y considera y como una función diferenciable de x. Esa es una parte muy importante, ¿verdad? Y como función diferenciable de x. Para potencias del símbolo y, utilice 6, que sería la regla de la potencia, ¿verdad? Combinada con la regla de la cadena para derivación implícita. Agrupe todos los términos donde aparece dy con respecto a dx en el miembro izquierdo de la ecuación diferenciada. De ahí mueva todos los otros términos al miembro derecho de la ecuación. Es decir, vamos a despejar todo lo que tenga términos en dy con respecto a dx. Se quedan del lado izquierdo, si así lo quieren, o del lado derecho. O sea, de un lado. Y todos los términos que no tengan este término dy entre dx, los vamos a mover del lado derecho o del lado izquierdo, como hayan preferido. Normalmente se acostumbra a dejar todo del lado izquierdo, ¿verdad? La variable que quiero despejar. Bien. Y de ahí el último paso, pero no menos importante, es factorizar dy entre dx. ¿Sí? Vamos a factorizar dy entre dx en todos los términos donde aparezca, pues, esta expresión. Luego despejamos dy entre dx. Vamos a ver un ejemplo. De una diferenciación implícita que sí podemos comparar, o que más bien sí podemos saber cuál es la derivada explícita. Y aquí está. Vamos a derivar de forma implícita esta ecuación y vamos a comparar el resultado con la derivada en forma explícita, es decir, esta. ¿Ok? Vamos a derivar esta en forma implícita y vamos a comparar su resultado con esta de forma... Básicamente vamos a llegar a esta expresión, que es lo que queremos, despejar de y entre dx. ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, tenemos la expresión esta. Vamos a derivar, repito, de forma implícita. Entonces, del lado izquierdo, ¿cómo derivo? Pues, de hecho, de ambos lados vamos a aplicar la derivada, ¿verdad? Que es la derivada con respecto a x, de x por y, es igual a la derivada con respecto a x de 1, ¿verdad? Ojo que, bueno,
el lado izquierdo, el miembro izquierdo, ya lo resolvimos. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ya lo ven? Ya lo resolvimos. Entonces me queda, es por la regla de la cadena, pero combinada con el producto. Digo, al revés, la regla del producto combinado con la regla de la cadena, pues ya me da eso. X de Y entre dx más Y. Entonces me queda X por dy entre dx más Y es igual. Ahora, el lado izquierdo, vamos a poner las instrucciones. Derivar implícitamente. Y la derivada de 1, ¿cuánto es? Con respecto a x. Pues es 0, ¿no? Y ¿qué es lo que sigue entonces? Despejar la y. O más bien despejar la derivada. O sea, el término de y entre dx. ¿Cómo lo despejo? Vamos a hacerlo pasito a pasito. ¿De acuerdo? Ahí está. Ojo, y esta sería la derivada o la derivación implícita. Pregunta, ¿tengo que dejar todo en términos de x? No necesariamente. Y esta es una de las ventajas de derivar implícitamente, que no tengo que encontrar cuál es la expresión, lo que les decía, cuál es la expresión de y en función de x. Es decir, no tengo que dejar la y en función de x. Así lo puedo dejar. Y esta expresión me ayuda para calcular derivadas, es decir, pendientes en cualquier punto. Ahorita vamos a ver un ejemplo numérico. Pero bueno, como queremos comparar en este caso, sabemos que y es una expresión definida o sea, en forma explícita sabemos que y es una... sí está en términos de x y cumple la ecuación que habíamos visto, ¿no? O sea, sí se cumple esta ecuación. O sea, en pocas palabras, puede encontrar fácilmente la y despejada, ¿verdad? Teniendo la primera expresión. Esta y despejada, sí la puedo obtener. Aquí está. Es y igual a 1 entre x. Que sería esto, ¿verdad? Entonces, solo por efectos de comparar las derivadas, para ver que efectivamente es válido el procedimiento que estamos haciendo de la derivación implícita, voy a sustituir. Esto realmente en muchos casos no se hace a menos que se pida. Pero repito, como estamos haciendo derivación implícita, basta con dejar la expresión hasta acá. Pero a manera de ejemplo y comparar que funciona la derivación implícita, vamos a hacer una pequeña sustitución. Vamos a llamarle a esta la ecuación 1 y a esta la ecuación 2. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Vamos a sustituir, para este ejemplo, vamos a sustituir 1 en 2. 1 en 2. ¿Por qué podemos hacer la sustitución? Porque sabemos que y es justamente esa función en términos de x. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir 1 en 2 y esto me quedaría, voy a poner otro color, nada más para comparar. Sería, o me quedaría, que dy entre dx es igual, ¿cuánto vale menos y? Menos, de hecho voy a poner el menos abajo, o en medio. ¿No? Tengo esto. Y esto es igual. Esto es igual. Estoy viendo cómo. Vamos a
Vamos a ponerlo aquí para que quede, para dejarla bonito. Vamos a poner el menos en medio. Y esta es la expresión 2. Ahí está. Ahora sí. Ya que tengo esto, voy a sustituir por la y que sí conozco. O sea, voy a sustituir uno en 2. ¿Cómo queda la sustitución? Pues quedaría 1 entre x, ¿verdad? Aplicando la ley del sándwich, esto es igual a menos 1 entre x cuadrada. Y ya con esto, pues, verificamos que se está cumpliendo esta expresión, ¿verdad? Aquí está. Entonces ya vimos que la derivación implícita sí funciona. ¿Ok? Repito, este paso ya sé cómo va a quedarles más claro. Este paso realmente no se hace porque, como dicen los autores, porque y muchas veces no podemos despejarla. Entonces, en este caso sí pudimos despejar la y por eso pudimos comparar con la derivación explícita. Pero en muchos casos no vamos a poder despejar y, así que basta con llegar hasta este nivel. ¿De acuerdo? Y de hecho esa es la ventaja y eso es lo que queremos con la derivación implícita. Vamos a continuar ahora sí con unos ejemplos numéricos. Para que ya amarremos finalmente todo y aterricemos todo lo aprendido. Nada más quiero leerles esto que puse por acá abajito, bueno, que subrayé. En los siguientes ejemplos se supondrá que la ecuación dada determina por lo menos una función diferenciable implícitamente. Es decir, que existe por lo menos una y que es diferenciable en términos de x. O sea que existe una y que es función en términos de x, ¿verdad? Y es diferenciable. Pero antes de ello, quiero mostrarles un ejemplo. Antes de pasar a esos ejemplos, quiero mostrarles algunos ejemplos en los que no existen funciones diferenciables implícitamente. Es decir, no existen funciones diferenciables en términos de x. En una ecuación que no tiene punto solución, por ejemplo, esta. Ojo que esta realmente el dominio no existe en el campo de los números reales. Porque me está diciendo que x cuadrada más y cuadrada, que es la ecuación de un círculo, tiene un radio negativo. O sea, matemáticamente esto no hay ningún número real que satisfaga esta ecuación, ¿verdad? Entonces, el conjunto solución de esto no existe. Ojo, y aquí quiero hacer hincapié en algo. Ojo, ¿puedo derivarla implícitamente? Sí la puedo hacer. Puedo derivarla implícitamente. Como ya sé, como ya aprendí, como ya he aprendido ahorita. Porque sí se presta para derivar implícitamente. Pero no tiene sentido despejarla. ¿Por qué? Porque esta ecuación no tiene solución. ¿Ok? Entonces, no existe realmente. Aunque se puede despejar implícitamente, no existe ningún valor que yo pueda sustituir para encontrar pues, la derivada. O sea, no tiene sentido. Sin embargo, si una porción de una gráfica puede representarse mediante una función derivable, que es los ejemplos que es la continuación a la expresión anterior. O sea, por lo menos una función diferenciable implícitamente es lo mismo que estamos diciendo acá. Sin embargo, si una porción de una gráfica, aunque sea muy pequeña, puede representarse mediante una función derivable de y entre dx, tendrá sentido como pendiente en cada punto de esa porción. Es decir, esto ya cobra sentido y pues por la definición de derivada pues sería la pendiente en cada punto de esa porción que sí fue diferenciable de la ecuación.
Por ejemplo, de estos dibujitos que vimos anteriormente, yo puedo, por ejemplo, esta que está en verde, yo puedo diferenciar esto de manera implícita y puedo sustituir valores, ¿sí? O tiene sentido sustituir valores, ¿ok? En esta porción. O sea, tiene sentido sustituir valores de X y Y en esta porción y el número que me dé, pues es o sea, el número que me dé la derivación implícita, pues es la pendiente en esos puntos, ¿verdad? O sea, tiene sentido matemático y tiene sentido gráfico porque me estará indicando la pendiente en esos puntos. Del mismo modo esta, si yo sustituyo el valor de X y Y que esté en esta porción, o sea, en este dominio, pues tendrá sentido ese numerito y va a ser pues la derivada. ¿De acuerdo? Donde no tendrá sentido es en un lugar donde no esté definida la función, como por ejemplo, regresando a la ecuación de la circunferencia. O sea, si yo puedo derivar de manera implícita esto y pedirle que me dé la pendiente para un valor de ¿qué será? De 10, para x igual a 10. Pues no tiene sentido porque 10 está fuera del dominio, ¿verdad? Entonces no tiene sentido sustituir valores más allá de donde está definida la ecuación. ¿Sí me explico, verdad? Vamos a ver ejemplos numéricos. Tendrá sentido como pendiente en cada punto de esa porción. Ya lo vimos. Ahora, tenemos que recordar que una función no es derivable. O sea, una función no va a ser derivable en, pues, donde exista una tangente vertical, ¿verdad? Donde exista una pendiente que es tangente vertical. Y en los puntos donde la función no es continua. Entonces, si la función, ya vimos que si es derivable, es continua, pero si la función pues no es continua, pues es evidente que no será derivable, ¿verdad? Ok, entonces estos serían como que reafirmar lo que acabamos de expresar anteriormente. Entonces vamos a resolver un ejemplo. Vamos a resolver un ejemplo. Vamos a encontrar la pendiente de las rectas tangentes a la gráfica de la ecuación en los siguientes puntos. Bueno, en x igual a 1. Ahora entiéndase que como es una circunferencia, pues para cada x me dan, es más, podemos ya visualizar el problema. Porque, a ver, ya entendemos que esto tiene un radio de 2. ¿Verdad? Tiene un radio de 2. Y que para x igual a 1, pues tenemos dos puntos de intersección y lo que me están pidiendo es calcular estas tangentes. Por eso dice calcular la pendiente de las rectas tangentes, no las ecuaciones, solo las pendientes de las rectas tangentes en esos puntos. Entonces, ojo, para empezar, de la manera que tradicional, por decirlo así,
sería pues tomar la porción superior de la raíz y calcular la derivada, sustituir el valor de x correspondiente y ya tengo la pendiente, ¿verdad? Y para la parte inferior, pues hacer lo mismo. Ahora, la derivación implícita, pues me va a simplificar esa talacha. Vamos, todo ese trabajo en algo más simple, pues por lo que me están pidiendo. Lo primero que hay que hacer es derivar implícitamente. Entonces, vamos a derivar implícitamente la ecuación. Entonces, ojo, lo que queremos hacer es calcular las pendientes. De antemano ya sabemos que una va a ser positiva y una va a ser negativa, ¿verdad? Y van a ser, pues, van a ser con signos opuestos, ¿verdad? Bien, vamos a derivar implícitamente. Tengo x cuadrada más y cuadrada es igual a 4. Vamos a derivar todo. La derivada de todo pues equivale a la derivada de cada término, ¿verdad? Por una propiedad que ya vimos anteriormente. Póngale pausa al video y pues les recomiendo que lo hagan ustedes solos. ¿Ok? Bien, vamos a resolverlo. Sería la derivada de x cuadrada con respecto a x, pues es 2x, ¿verdad? Más la derivada de y cuadrada con respecto a dx, aplico la regla de la cadena y de la potencia, entonces sería 2y, derivo con respecto a y, ¿verdad? La y con respecto a y sería 2y por la regla de la cadena de y entre dx expresado. Y esto es igual a 0, ¿verdad? La derivada de 4 es 0. Ahora, ¿qué me dice las directrices o los pasos a seguir? Bueno, despeja la y del lado izquierdo. O sea, pon todos los términos que tengan de y del lado izquierdo y los que no lo tengan del lado derecho. Despejamos de y entre dx. Y finalmente tenemos que de y entre dx es igual a menos... perdón, este no lleva menos. Menos x entre y. Así de simple. Así de simple, damas y caballeros. Esa sería la derivada de manera implícita. Ojo, no necesito, para lo que me están pidiendo, ahorita lo vamos a ver, no necesito saber cuánto vale y. O sea, solo sé que es una función derivable de x en algún intervalo, ¿no? Válido de la ecuación. Bien, entonces vamos a resolverlo. Para ello, pues tengo que hacer uso de la expresión original, nada más como recordatorio. X más y cuadrada es igual a 4. Me están pidiendo que encuentre cuando x es igual a 1. Voy a sustituir porque observen que la expresión de la derivada tengo términos en x y términos en y. Entonces, cuando x es igual a 1, quiero saber cuánto es y para calcular la pendiente. Acuérdense, esto ya es la pendiente. ¿Sí? Ya me va a dar la pendiente en el punto de x y y. O sea, la desventaja o lo que nos indica esta expresión
al tener términos en y, es que tengo que darle el punto x, y, ¿verdad? El punto en cuestión x, y. Ya tengo, cuando x es igual a 1, ahora voy a averiguar cuánto vale y. Entonces, si x es igual a 1, entonces tenemos 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Y al cuadrado es igual a 4 menos 1. Y el cuadrado es igual a 3. Resolviendo esto, por cierto, una manera más más natural o más o correcta de resolver esto, pues pasamos el 3 de este lado, igualamos a 0, ¿verdad? Están de acuerdo conmigo, ¿no? Que entonces y es igual a más menos raíz de 3. Ah, aquí me faltó. Igual a 0. Ya esto. Es una forma más propia de resolverlo, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora sí, ya tengo los puntos. Ya tengo que tengo el punto 1. Vamos a ponerlo aquí. Tengo el punto 1. 1, más raíz de 3. Y tengo el punto 2. 1, menos raíz de 3. Que son los lugares donde me interesa conocer la derivada. Ahora solo sustituyo. Entonces, para el punto 1, para P1, tengo que dy entre dx es igual a menos x entre y. 1 entre raíz de 3. Y ahí está. Ya lo resolví. Y para P2, dy entre dx es igual a 1 en negativo entre y menos raíz de 3. Esto es igual a 1 entre raíz de 3. Y ahí está. Ya tengo mis dos respuestas. ¿Qué acabo de obtener? Acabo de obtener las pendientes de las rectas tangentes en 1, raíz de en 1, raíz de 3 y en 1, menos raíz de 3. Es decir, regresando a mi dibujito original, y tiene sentido, ¿no? Para el valor de la raíz positiva, o sea, arriba del eje de las X, tengo una pendiente negativa y por debajo tengo una pendiente positiva. Entonces quiere decir que aquí que la derivada de y con respecto a dx es igual a menos 1 entre raíz de 3. Esto. Y aquí la pendiente de y entre dx es igual a 1 entre raíz de 3. Pendiente positiva. ¿De acuerdo? Y ya con esto terminamos este problema. Ok. Les voy a dejar un problema ahorita. Les voy a dejar un problema para que resuelvan como parte de la segunda tarea. Ok, entonces se los presento a continuación.
van a encontrar la derivada si tenemos esta expresión, que también es una hoja de descartes. Van a encontrar la derivada de manera implícita. Van a hallar la recta tangente en el punto 3,3 y también van a determinar en el primer cuadrante en cuál punto del primer cuadrante tengo una recta horizontal como tangente. Sí, o sea, en el primer cuadrante donde tengo una recta tangente horizontal. ¿Okay? Entonces, póngale pausa, copien las instrucciones y viene como parte del paquete de tareas. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con un ejercicio más y ya con esto terminamos la clase de hoy. Ya con esto vamos a finalizar. Si tienen alguna duda, bueno, voy a dejarles un ejercicio más después de este, pero si tienen alguna, vamos a ver 2 ejercicios. De acuerdo, vamos a ver 2 ejercicios y ya con esto terminamos. Y voy a dejarles unos 2 ejercicios más para que empiecen a adelantar. Ok, bien. Vamos a resolver de manera implícita la siguiente expresión. Perdón. Diferenciar explícitamente. Implícita, perdón. Implícitamente. Ya no me acuerdo qué puse. Implícitamente. En el ejercicio anterior no me acordaba qué puse. Si puse explícita o implícita. Ahí está. Vamos a diferenciar implícitamente esta expresión. Así que les recomiendo. Les recomiendo que que lo hagan ustedes solos. ¿Ok? Si ya está, vamos a aplicar las reglas correspondientes. Entonces sería la derivada con respecto a x de x cuarta más la derivada de x cuadrada y cúbica con respecto a x menos la derivada con respecto a x de y quinta es igual a ahí está, es la derivada de cada expresión. Estamos todos en sintonía, ¿verdad? Bien, empiezo. El primero está fácil. Es 4x cúbica. Aquí tengo que aplicar la regla del producto, ¿verdad? La regla del producto. El primero, voy a hacer voy a desarrollarlo un poco lento. Sería el primero por la derivada del segundo. Lo voy a dejar expresado. Más el segundo término por la derivada del primero. Menos, ¿cuánto da esta derivada? Esta derivada pues da 5y a la cuarta, ¿verdad? Y dejo expresada por la regla de la cadena de y entre dx. Y de este lado, esto es igual,
La derivada de 2x es 2 con respecto a x. Y el otro da 0, ¿verdad? Vamos a ponerlo más 0. Y vamos simplificando. Esto me quedaría, ¿cuánto da esto? Sería x cuadrada. La derivada de y cúbica sería 3y al cuadrado por la regla de la cadena de y entre dx más y cúbica por 2x pues menos 5y a la cuarta por dy entre dx es igual a 2. Aquí viene el siguiente paso. Vamos a dejar de un lado todos los términos que tienen de y del otro lado todos los términos que no lo tienen, ¿no? Entonces, pasito a pasito, tenemos 3x cuadrada y cuadrada de y entre dx menos 5y cuarta de y entre dx es igual a 2 menos 4x cúbica menos 2xy cúbica, ¿verdad? Ahora factorizo la de y. Y finalmente lo expreso, ¿no? Bueno, no me va a dar espacio aquí. Vamos a hacerlo más abajo. dy y ahí está. Ya con eso hemos resuelto de manera implícita la derivación o la derivada. Desde luego, pues queda en términos de x y y, ¿verdad? Eso no lo podemos evitar. Y de hecho, pues no lo podemos resolver porque estamos hablando de un grado 5. Pero sí podemos calcular las pendientes. Si solo tengo que buscar las pendientes, así que sí lo puedo hacer. ¿Alguna duda con esto? Si alguien tiene alguna duda, pues ya saben, lo podemos resolver, plantear. Les voy a dejar más ejercicios en el paquete. Y vamos a resolver ahorita un ejercicio. Un ejercicio más. Vamos a aplicar, aquí lo vemos, derivadas de orden superior utilizando la derivación implícita, ¿sí? Por medio de la derivación implícita, pues se determina dy entre dx, o sea, la derivada, ¿verdad? Al diferenciar dy con respecto a dx, bueno, al diferenciar, o sea, al hacer la derivada con respecto a x, obtenemos, o sea, al diferenciar otra vez la derivada, tenemos la segunda derivada. Eso no hay problema. Aquí viene algo interesante. Si la primera derivada contiene y, entonces la segunda derivada de nuevo contiene el símbolo de y entre dx. ¿Ok? Esa cantidad puede eliminarse al sustituir su valor conocido. El siguiente ejemplo ilustra el método. Entonces vamos a resolver este ejemplo, que es aplicarle la segunda derivada a la que ya habíamos conocido anteriormente de la función, más bien de la ecuación de la circunferencia que hemos estado viendo. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular la segunda derivada
encuentre para x cuadrada más y cuadrada igual a 4. A ver, nosotros ya tenemos la primera derivada, ¿verdad? Que es dy entre dx, ya la habíamos resuelto anteriormente, que es menos x entre y. Eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, ahora lo que me piden es aplicar la segunda derivada de esto. ¿Okay? Aplico la segunda derivada de esta expresión de ambos lados. Ahí está. Entonces, del lado izquierdo, ¿cuál sería la derivada? Pues es la definición de la segunda derivada, ¿verdad? La derivada de la derivada lo podemos simplificar. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la derivada de menos x? De menos x entre y. Aquí por definición podemos sacar de hecho, aquí podemos sacar el símbolo. Menos. ¿Verdad? Es una constante. El menos. Para que quede más fácil. Y esto, ahora sí lo podemos aplicar. Quedaría menos. ¿Qué regla aplico aquí en este caso? ¿Cuál es la regla que voy a aplicar en este caso para resolverlo? Es un cociente, ¿verdad? Entonces aplico la regla del cociente. Sería el denominador al cuadrado. Luego el denominador por la derivada del numerador. Menos el numerador. Sí, menos el numerador por la derivada del denominador. Y como el denominador es y, pues queda expresado en términos de y entre dx. ¿Verdad? Y aquí viene algo interesante, observen. Voy a reescribir eso. ¿Qué es lo que me decía el autor? Aquí puedo reescribir la expresión. El primer caso, ¿cómo quedaría? La derivada de x pues es 1, ¿verdad? Menos x, ojo, aquí es lo interesante. dy entre dx es un valor conocido. Ya sé cuánto vale dy entre dx. Vale menos x entre y. Entonces, nada me impide sustituirlo acá. Entonces, esto es algo interesante que pasa ya en derivadas superiores, donde vuelve a aparecer el término. Puedo hacer uso de la sustitución conocida de dy entre dx, de la derivada. Entonces, aquí tendría menos x entre y. Sobre y cuadrada. Y esto, simplificado, me queda y menos y más x cuadrada ¿verdad? Y arriba haciendo el mínimo común,
¿sí? Poniendo el mínimo común, pues me quedaría y cuadrada más x cuadrada, ¿verdad? Entre ley del sándwich y cúbica. Y finalmente algo también interesante es que yo ya sé esta expresión es una igualdad de esta, ¿verdad? X cuadrada más y cuadrada, que es igual a 4, que estamos partiendo de la misma ecuación. Por lo tanto, esto lo podemos reescribir como menos 4 entre y cúbica. Y esa sería la segunda derivada. Entonces son detallitos sutiles, ¿verdad? Que van apareciendo conforme voy aumentando la derivación. O sea, el orden de la derivación. Si está claro hasta aquí, les voy a dejar un último ejercicio nada más. O sea, para que sigan resolviendo. Aquí lo anotamos. Sería el ejercicio. El orden puede cambiar, pero vamos a llamarle E en este caso. Y quiero que deriven implícitamente seno de y, que es igual a y coseno de 2x. Ahí está. Y ya con esto finalizamos, damas y caballeros, la clase de hoy. Espero que haya sido muy buena. Perdón, se me olvidaba una cosita más. Ya con esto ahora sí termino. Ya habíamos, o sea, se los voy a dejar nada más para que ustedes repasen. Es fácil, bueno, no es complicado de entender. O sea, no es tan complicado de entender. Es un poquito de álgebra que involucra potencias, ¿verdad? Que involucra potencias, exponentes con la misma base, suma y resta de potencias, ¿verdad? Ya habíamos, en videos anteriores, ya habíamos demostrado la regla de la potencia, ¿sí? Pero la habíamos demostrado primero para números enteros positivos y luego para enteros negativos. Ahora, gracias a la derivación implícita, podemos demostrarlo, podemos demostrar la regla de la potencia para números racionales. Y esto es muy, muy interesante. Podemos demostrarlo. O sea, ya hemos aplicado la regla de la potencia para números racionales. Por ejemplo, x a la 1/2 es un número racional y aplicamos la regla de la potencia, pero no habíamos explicado por qué es válida también para ella, ¿sí? Y bueno, aquí a través de de este texto se explica. Solo quiero que se den cuenta de que hacen ciertas deducciones y en este punto aplican una derivación implícita, que ustedes ahorita ya tienen esta competencia, se diría en términos actuales, ya tienen esta competencia. Por lo tanto, todos los demás pasos salen de manera natural, ¿sí? Y con esto se demuestra, que aquí es lo que quiero llegar, se demuestra que la regla de la potencia aplica también para valores racionales. ¿Ok? Observen que aquí ya se está demostrando que aplica para valores racionales, haciendo uso de la derivación implícita. Ahora sí, ya con eso terminamos. Mucho gusto. Fue una clase bastante entretenida para mí, no sé para ustedes, y de mucho provecho. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, hagan sus tareas y cualquier cosa, estamos pendientes para lo que necesiten. Nos vemos, cuídense, hasta luego.